Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Gracias por todo el apoyo que me dan en las redes sociales. Estamos creciendo. Aquí podemos ver que esta es mi cuenta de Instagram para que me sigan y no te pierdas nada del acontecer nacional e internacional de los artistas y todo lo que tú quieres saber del Chollywood internacional también, por supuesto, porque todo lo que pasa en el mundo merece una reacción. Esta es mi cuenta, Hugo-YouKnow 507. Gracias por el apoyo. Estamos con un periodo, octavo día de manifestaciones en Panamá por un contrato minero totalmente inconsulto, anticonstitucional, en donde el pueblo, gracias a las redes sociales, tengo que decir, no a los medios de comunicación, porque ni TVN, ni RPC, ni Telemetro, ni CERTV van a poner nada de lo que tiene que ver con lo que al pueblo le importa. Ellos solamente están siguiendo sus propios intereses y están emplanillados con el gobierno de Panamá, sin lugar a dudas. Este es un país, está catalogado como el segundo o el primer país más, ya tú sabes la palabra, ¿no?, corrupto de toda Latinoamérica. Uno de los más del mundo también. O sea, una vergüenza total, paraíso fiscal también. O sea, aquí hay mucha plata, pero muy mal repartida. Pero la noticia de hoy, y como me duele porque soy panameño, entonces tengo que decir las cosas así. Es duro, pero hay que decirlo, la verdad es así. La noticia de hoy es que el presidente de la República por tercer día se pronuncia ante el pueblo panameño, ¿verdad? Y el pueblo panameño, en el octavo día ya de manifestaciones, no se come el cuento. El presidente dijo ayer en cadena nacional, vamos a verlo aquí también porque también tenemos un tema aquí con el tema de la cadena nacional. El gobierno nacional había dicho, el presidente dijo que iba a derogar la ley, que sí se puede derogar y que ya no va a haber más contrato minero, pero que para eso hay que hacer una especie de consulta ciudadana, y para esa razón necesita que se haga el 17 de diciembre de este año con complicidad del Tribunal Electoral. Lo que me llama la atención de eso es que se está diciendo que él no fue el que habló, sino que utilizó inteligencia artificial. Entonces, sí es un poco curioso porque realmente durante el video puedes ver que las manos abajo no las mueve, solo mueve la cabeza. Y ya hemos visto varios videos en TikTok y en otras redes sociales donde solamente mueve la cabeza y ahí está la imagen, ¿no? Entonces, es increíble. Es inteligencia artificial, no es Nito Cortizo. Panameños y panameñas, aquí está el discurso del presidente Nito Cortizo. ¿El presidente cuál fue? Nito Cortizo salió del país huyendo, dejándole a la mafia china de la élite. ¿Cuál fue? Panameñas y panameños. En el día de hoy quiero referirme nuevamente a la represión que está ocurriendo. Estamos viendo ahí imágenes de cuando él estaba hablando, último minuto. Entonces no se ve. Miren. Telemetro no pone un cintillo y no permite que se le vean las manos. Telemetro pone un cintillo y no permite que se le vean las manos. Esto, sin lugar a dudas, parece ser inteligencia artificial. Porque solo está hablando él y solo se mueve esta parte de aquí. Me llama mucho la atención la complicidad que tiene el medio tradicional, que también está emplanillado, porque Telemetro y el grupo Medcon están emplanillados por este gobierno. Aquí dice: TikTok está enloquecido con el discurso de Nito, y no precisamente por el mensaje de la consulta popular, sino porque están seguros de que lo que hemos visto en sus últimas apariciones no es más que inteligencia artificial. ¿Ustedes qué opinan? Muy posiblemente sea así. La tecnología ha avanzado tanto, y realmente que un día te salga diciendo que no va a permitir manifestaciones y va a usar toda la fuerza del gobierno, represión contra todo el pueblo, al día siguiente vamos a la calma, vamos a proponer un decreto que dice que ya no va a haber más concesiones a nivel nacional, y después el tercer video dice que va a derogar la ley si se hace una consulta ciudadana. Es muy curioso. Aquí estamos viendo la imagen como es. No mueve las manos. Ahí estamos viendo que no mueve las manos y solo se mueve su cara. No mueve los hombros,
No se mueve los hombros. Hay gente que sabe de esto, te lo digo yo, que he estado utilizando inteligencia artificial para mis videos algunas veces. No, pero esta vez sí soy yo, sí muevo las manos, estoy hablando yo. Aquí dice una TikToker que sabe de estas cosas, que es muy posible que haya utilizado inteligencia artificial. Escuchemos, escuchemos a esta TikToker. Vamos a ver. Nada, tratando de protestar por la minera. ¿Y qué hace Nito? El panameño protesta 8 días. ¿Y sabe lo que hace? Cara de Guanábana pone inteligencia artificial. Se está burlando del pueblo panameño y nos pone inteligencia artificial. Lo que dijo él, eso no es él. Eso es inteligencia artificial pura. Antes de ponerle el video, Oye, donde eso. se ve full que es inteligencia artificial, miren las manos qué tan pegadas están. Sí. Miren todo el torso y ahora van a ver literalmente cómo esta vaina se queda quieta, no mueve ni un dedo. Exacto. Y lo que se mueve es literalmente el cuello y la boca. O sea, se ve horrible. Panameñas y panameños, en el día de hoy quiero referirme Mira. nuevamente al acontecer que estamos viviendo Mira en el eso, país, es cierto. en referencia a la ley 405. Nos agarraste a nosotros de a hueva. ¿Tú quieres que nosotros esperemos un mes hasta el 17 de diciembre? Bogotá, no. Marica, las protestas siguen. Las protestas siguen, el vandalismo no. Gracias. Marica, nos dijeron, Nito Cortizo va a hablar a las 5 de la tarde. No fue a las 5, no fue a las 6, no fue a las 7, fue a las 8 y pico. Tuvieron todo ese tiempo para decir que vamos a crear Claro. inteligencia artificial porque los panameños son estúpidos. Claro. No, bitch. Inteligentes somos nosotros. Y aquí no vamos a parar. Yo no sé, man, estaba ahí reído en el sillón de su casa, tomando té, viéndose a él mismo como inteligencia artificial o qué. Buenísimo, está fuerte esto. ¿Qué opinan ustedes? Es impactante. Vamos a ver, es impactante, realmente es impactante. Es impresionante. Nito Cortizo no dio el discurso. Esto es inteligencia artificial. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, las redes están que explotan. Escríbenme en la caja de los comentarios. Reviéntame ese botón de la caja de los comentarios. Escribe todo lo que tengan que decir. Es impresionante, realmente es impresionante. Cómo quieren jugar con nosotros y cómo nos quieren engañar los panameños. Nosotros no somos tontos. Y así no hubiera sido inteligencia artificial. Esto es importante. Así no hubiera sido así. ¿Qué se cree? ¿Que vamos a esperar hasta el 17? Si en tiempo récord aprobaste la ley, en tiempo récord derogas la ley. Es lo que dice el pueblo no le importa las amenazas, el pueblo va a seguir en las calles y nosotros, de forma pacífica, porque yo no apoyo la violencia, de forma pacífica vamos a tumbar ese proyecto nefasto para la sociedad porque el pueblo ayuda al pueblo, el gobierno jamás lo va a hacer. Espero que te haya gustado el video, como siempre digo, you know, bra.